Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo ZTE S30 Pro, el nuevo terminal de gama media alta que presentaba ZTE en una presentación hace tan solo un par de días allí en China y del que ya conocemos todas sus características, las cuales son bastante potentes y un precio muy adecuado para sus características. Bien, vamos con la intro y comencemos a hablar del nuevo gama media alta de ZTE. Bien, así en una presentación que se realizaba tan solo hace un par de días, ZTE nos daba a conocer tres nuevos terminales, el ZTE S30, el S30 SE y este S30 Pro, que vamos a hablar hoy. Bien, un terminal muy interesante, muy potente y con unas características que tiene la verdad mucho que hablar. Bien, comencemos como siempre por su diseño, donde aquí no sé qué me pasa, que yo normalmente os lo comento, ¿no? El diseño me suele gustar o al final me acaba gustando más tarde o más temprano, pero este ZTE lo miro, lo vuelvo a mirar y lo vuelvo a mirar y todavía no encuentro un diseño que me acabe gustando. Bien, como veis en pantalla es el diseño del ZTE S30 Pro, un diseño que la verdad unos colores muy bonitos, su parte frontal es un casi todo pantalla con una pequeña orbilla abajo y la cámara selfie situada en un agujero en pantalla en el centro, con lo cual casi es un casi todo pantalla, pero luego por su parte trasera esa cuádruple configuración de cámara a mí no me termina de convencer ese diseño. Es decir, es verdad que he visto millones de diseños de Samsung, de Huawei, de Xiaomi y mira que algunos diseños son muy raros, pero lo miro y como te digo todavía no me termina de convencer. Pero como siempre comento, el diseño al fin y al cabo es algo más subjetivo, ¿no? Es decir, puede que a mí no me guste este diseño y puede que a ti sí, y eso ya depende de cada persona. Pero bueno, dejando un poco de lado este diseño, comencemos a hablar por su ficha técnica, empezando como siempre por su pantalla. Bien, en esta pantalla contamos con un panel AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución Full HD Plus y además tenemos un plus, que es un gran plus, la verdad, de tasa de refresco de 144 Hz. Bien, vamos un poco más despacio. Primero de todo tenemos un panel AMOLED, algo más que obvio, acompañado de un 6,67 pulgadas y el estándar, ya más que estándar, de Full HD Plus como resolución, son características muy buenas y algo más que habituales. Es decir, obviamente si hablamos de un gama media alta, estas características son bastante habituales. Donde sí nos sorprende en su tasa de refresco, y es que no tenemos 90 ni 120, sino tenemos 144 Hz de tasa de refresco. Bien, me diréis, oye, vale, pues muy bien, guay. Pero es que este terminal está un poquito enfocado hacia el gaming. No solo porque estrena nuevo procesador de Qualcomm, no solo porque tiene 144 Hz de tasa de refresco y algunas características más interesantes que ya comentaremos a lo largo del vídeo. Y es que este terminal, como digo, está un poquito enfocado al gaming, con algunas características muy buenas, la verdad, y que hacen que este terminal valga muchísimo la pena. Como digo, a la hora de la pantalla 10 de 10 porque son características muy buenas, algunas más que suficientes, y con este plus de 144 Hz de tasa de refresco hace que se ponga como una de las mejores pantallas dentro de, como digo, esta gama media alta. Bien, si hablamos de procesador, como he comentado, estrena un nuevo procesador de Qualcomm, en este caso el Snapdragon 768G. Lo que podríamos decir que es un 765G que tanto vimos el año pasado, pero overclockeado, es decir, un poquito más de potencia y un poquito más de mejora. Si los comparamos tampoco es que haya tanta diferencia, es decir, tampoco es que hayan dado un gran paso, un gran avance, etc. Pero sí que es verdad que, como digo, esta es una versión un poquito más potente y actualizada obviamente al 2021, con lo cual es un poquito mejor que la versión anterior. Aún así, un procesador que primero pertenece a la serie G, con lo cual eso ya nos indica de que va a ser un procesador, como digo, gaming, ¿no? Es decir, que va a dar toda su potencia a la hora de los videojuegos y va a hacer que vaya con total fluidez. No solo eso, sino que además nos asegura que tenemos conectividad 5G, tanto en redes SA como en NSA, que eso está muy bien, y además hablamos, como digo, de un procesador que pertenece a la serie 700, con lo cual uno casi los mejores procesadores de Qualcomm. Con lo cual tenemos esas tres características, uno de los mejores procesadores dentro de la serie 700, un procesador muy potente y además que tenemos conectividad 5G. Estas tres características nos aseguran de que estamos hablando de uno de los mejores procesadores de este año para esta gama media alta y además que está dentro de este terminal, con lo cual nos hace que tengamos un terminal 10 de 10. Bien, en tema de almacenamiento interno y memoria RAM tenemos una única versión de 8 GB y 256 GB de almacenamiento interno. Este almacenamiento destacamos que cuenta con la tecnología UFS 3.1. Bien, la verdad que está muy bien, pero yo siempre lo comento, es decir, me gusta que veamos versiones que elegir, es decir, que veamos a lo mejor una versión de 6 GB o 12 y a lo mejor una versión de 128 o 512. Yo siempre soy una persona que cuando habla de terminales le gusta que haya muchas versiones para elegir, no solo colores, sino que tengamos más o menos memoria RAM y más o menos almacenamiento interno.
Aún así, esta única versión que nos deja elegir ZTE es bastante amplia, es decir, hablamos de 8 GB de RAM, que es potencia más que necesaria, y 256 que es almacenamiento más que suficiente, ¿no? Con lo cual hablamos de versiones muy potentes. Bien, en tema de su apartado fotográfico viene la verdad que muy bien, con una configuración bastante buena y más que suficiente, aunque ya os comento que no es precisamente que se haya mirado mucho la fotografía, pero sí que destacamos que se repite un poco este apartado fotográfico y ya empieza a ser un poco que no empieza como a innovar, ¿no? Primero os cuenta que contamos con una cuádruple configuración de cámara protagonizada por un sensor de 64 megapíxeles de Sony, como no, acompañado de un ultra gran angular de 8, un sensor macro de 2 y un sensor de profundidad de otros 2 megapíxeles. Una configuración que primero por un punto bueno es muy buena y la hemos visto en muchas ocasiones, es decir, sabemos que es una configuración que es más que suficiente, es decir, cuenta con todos los sensores necesarios y rinde muy bien, pero por otro punto malo es una configuración que hemos visto demasiado, ¿no? Es decir, que hemos visto en casi todas las marcas, en muchísimos terminales de gama media o gama media alta. Eso nos indica un poco de que tampoco estamos últimamente a falta de innovación en la cámara. Quitando a Xiaomi que, bueno, ahora ha querido meter esta lente líquida y quitando a OnePlus que sigue a lo mejor mejorando, por ejemplo, sus lentes con ahora Hasselblad, las demás marcas seguimos que vuelven a estar un poco a estancarse, ¿no? Tienen un poco a estancarse la fotografía porque vemos que, oye, esta configuración es buena, pero es la configuración que veíamos en el año pasado en casi todos los terminales de gama media, con lo cual necesitamos un poquito más de innovación en la gama media en el apartado fotográfico. Bien, si nos vamos a la cámara delantera, contamos en un único sensor, como he dicho antes, agujereado en pantalla y situado en el centro, un sensor de 44 megapíxeles encargado para los selfies. Más que suficiente, no cuenta además ni con gran angular, ni con macro, ni cosas de esas que hemos visto aquí en el canal. Con lo cual el apartado fotográfico está muy bien, se sitúa la verdad que en un buen nivel, pero sí que es verdad que como comento podría haber una mejora, es decir, a lo mejor integrar un telefoto a lo mejor es ir demasiado, pero no sé, integrar algún nuevo sensor o una pequeña mejora que nos permitiese mejorar esta cámara, ¿no? Bien, aún así, aunque tenemos buena configuración de cámara, sí que es verdad que como digo, un poquito mejor no hubiera estado nada mal. Pero en el tema de batería nos deja regular, y es que primero en tema de batería contamos con 4200 mAh, lo que está bastante bien, pero en algunas situaciones se nos puede quedar algo corto, con lo cual nos deja ahí, pero sí que es verdad que luego nos mejora un poco con su carga rápida de 55 vatios. Como digo, una batería regular, pero una carga rápida, no rápida, sino rapidísima, con lo cual más o menos consigue medio equilibrar este apartado de la batería. Aún así, en tema de cosas que añadir, contamos tanto con 5G, contamos con su propio sistema operativo MyOS 11, contamos con Android 11, Bluetooth 5.1, USB tipo C, NFC, etc. Bien, unas configuraciones y unas características muy buenas, tanto por ejemplo en pantalla y en procesador, que podríamos decir que son sus puntos fuertes, como a lo mejor sus puntos débiles como la batería y la cámara. Bueno, podríamos decir que el apartado fotográfico no es precisamente su punto débil porque está bastante bien, pero como digo, es algo que nos cansa un poco. Es decir, ahora mismo en 2021, en marzo, bueno ya abril de 2021, esta configuración ya empieza un poco a sobrar, ¿no? Necesitamos un poquito más de innovación. Aún así, como digo, está bastante bien, es decir, este terminal es interesante, tiene características muy buenas y la verdad que es un terminal muy bien equilibrado. Pero dejémonos de tantas tonterías, de tantas características y cosas y números, etcétera, y hablemos realmente de cosas. Y es que vamos a hablar de su precio. Bien, en una única versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, al cambio directo de yuanes a euros, este terminal costaría 390 euros. Es el precio al que se ha puesto en venta, como digo, al cambio allí en China. Un precio bueno, pero que si le pusiéramos que llegase de forma oficial aquí a España, que todavía no tenemos noticias de si saldrá o no de China, tenemos que sumarle ciertos impuestos y ciertas tasas que harían que el precio se aumentara bastante, incluso llegando más o menos a los 500 euros. Si llega en torno a los 500 euros, tenemos que tener en cuenta que es un terminal bueno, pero no sé si tan bueno para valer 500 euros. Pero dejémonos y quedémonos con este precio, 390 euros. Un precio bueno, características potentes, aunque tiene, como digo, sus pequeñas cosas, pero al fin y al cabo no hay un terminal perfecto. Hay terminales que tienen mejores cosas y terminales que tienen otras mejores cosas, ¿no? Pero aún así es un terminal muy interesante a tener en cuenta y la verdad que es muy potente. Déjame abajo en los comentarios qué te parece este nuevo ZTE S30 Pro, que como digo, llega la verdad que es muy interesante. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción. Muchísimas gracias por verme, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!